La gente nos pregunta por qué, además de continuar con las investigaciones que dejó inconclusas el Dr. Grinberg, por qué además de ello conectamos con enseñanzas chamánicas de todo el mundo. Muchos de ustedes saben que estuve en este mismo año, en abril, estuve en Arizona con los indios Hopis, con chamanes Hopis. En mayo estuve en Mongolia con chamanes de todo el mundo en un encuentro mundial. Y luego en junio estuve en Indonesia con chamanes que manejan el clima y que trabajan con toda esta percepción diferente sobre cómo funciona el mundo de la naturaleza. Y cómo estas fuerzas de la naturaleza se convierten en conciencias aliadas para el desarrollo de las personas y para ayudarnos a crear una nueva realidad. El hecho es que las culturas que tienen enseñanzas y herramientas ancestrales como las herramientas chamánicas, que por cierto el nombre de chamán es un nombre genérico que viene de Siberia, pero en realidad estos sanadores, estas personas de conocimiento, hombres y mujeres de todas las culturas, tienen este nexo que viene desde los principios de los tiempos, los principios de la cultura humana, donde fuimos desarrollando una conexión con la conciencia de la naturaleza que podía ser aplicada a nuestra vida cotidiana y particularmente para la sanación o para afrontar momentos difíciles o para la muerte. Por ejemplo, hablando de la muerte, a propósito de estas fiestas que se elaboran en México sobre el Día de Muertos, pues es un enfoque muy particular, porque es una forma de conectar con los que se han ido, con nuestros ancestros, como se hace en Japón, como se hace en Asia, como se hace en Oriente, en muchos lugares. Por ejemplo, en Bali, tú ves cómo hay una conexión con sus ancestros. Cada casa casi tuviera un templo donde se hace oración. Entonces, estas tradiciones chamánicas son una forma de conexión con nuestras enseñanzas de nuestros ancestros, conexión con otras generaciones, pero sobre todo con un enfoque donde le haces honor a la sabiduría acumulada generación tras generación por cientos y por miles de años. El chamanismo, las enseñanzas chamánicas de diferentes lugares del mundo, en realidad es un tipo de tecnología cuántica que tiene que ver con el cerebro, con el cuerpo y con un elemento que se entiende poco en los diferentes abordajes, el alma. Para los chamanes, para los hombres y mujeres de conocimiento de todo el mundo, esta conexión con el alma juega un papel muy importante, porque es esta sensación o esta conexión de tu identidad, de tu más profunda identidad, esa fuerza que ordena todos los elementos en nuestra vida y que de alguna manera, cuando está completamente encajada, genera hasta buena fortuna. Pero también ocurre la otra parte. ¿Has oído hablar de los desalmados? Esas personas que ya no sienten nada y que pueden hacer daño a cualquiera. Pues justamente muchas de esas personas están desencajadas. Entonces, Shinterji, como un modelo de neuroingeniería cuántica ancestral, lo que hace es estudiar esta sincronización del cuerpo, del cerebro, de la mente, de las emociones, de la energía y del alma a nivel espiritual. Utilizamos muchas herramientas que vienen de culturas ancestrales y muchas herramientas que son chamánicas desde diferentes ángulos, como el chamanismo tibetano del Yundrumbon y muchos más. Entonces, conectamos desde la ciencia con la espiritualidad, desde la psicología y las herramientas ancestrales como las herramientas chamánicas. Así que en estas fiestas que se hacen en México para el Día de Muertos, las entendemos como una conexión más allá del tiempo y el espacio con la sabiduría de tus ancestros. Se acostumbra a hacer una cena o se acostumbra a poner platillos de aquellos que ya han partido de este mundo y eran sus platillos preferidos. Y es un momento de conversación, es una especie de celebración, no solo para recordarlos, sino para reunirnos y celebrar juntos un momento de sabiduría ancestral. Entonces, seguramente escuchaste o leíste sobre el caso de Pachita, esa chamana urbana que estudiaba el Dr. Grinberg y que a partir de ella generó tanta inquietud, él mismo se interesó tanto en esta sabiduría ancestral que hizo toda una investigación que abordó 7 libros sobre el estudio de los chamanes en México. En cada uno de esos libros aborda en promedio entre 4 y 7 chamanes diferentes, hombres y mujeres de conocimiento, y describe un poco pues sobre qué hacían, cómo lo hacían, cómo eran sus rituales. Es muy interesante, por ejemplo, el tomo 4, que es donde habla de Pachita, además tiene para Pachita otros 2 libros exclusivamente para ella. En ese tomo 4 aborda desde diferentes ángulos cómo hacía ella su trabajo, cómo lo vivía, pero también habla de otros sanadores, de otras regiones del país. Es muy interesante porque el último chamán que estudió el Dr. Grinberg se llamaba Don Rodolfo.
don Rodolfo venía a nuestro laboratorio y hacíamos mediciones de electroencefalogramas sobre su cerebro. Y era muy interesante porque fue quizá la persona con el cerebro más integrado que habíamos medido hasta ese entonces. Era un hombre que ni siquiera había terminado la primaria, pero tenía una inteligencia brutal, una percepción extraordinaria y una capacidad de análisis y síntesis envidiables. Aquello de don Rodolfo fue hace más de 30 años, así que seguramente lo más probable es que no esté vivo. En aquel tiempo tendría ya como 70 años y era interesante porque con don Rodolfo podías hablar de muchos otros temas. Entonces, el mundo de los chamanes, el mundo de los hombres y mujeres de conocimiento, pues trae esta sabiduría ancestral, esta sabiduría que puede ayudarnos a percibir la realidad desde otros ángulos, más allá del tiempo y el espacio, más allá de la materia y la energía. Así que en Shintergy nos damos la oportunidad de explorar, de entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las metodologías de estos hombres y mujeres de conocimiento ancestral. Así que si te interesa conocer más sobre nuestra metodología que integra lo científico, lo espiritual, lo psicológico y lo ancestral desde una forma en modo pregunta, simplemente ponle manita arriba, ya no digo like, manita arriba a nuestro video. Y puedes hacernos preguntas, puedes pedirnos información y con gusto te contestamos. No me creas mucho, ponlo a prueba.